Los últimos años de Enrique. Aunque por poco tiempo Enrique IV conoció días felices. En 1103, en la dieta de Maguncia, logró que se aprobara una nueva tregua de Dios, que debía ser observada durante 4 años. Esta tenía así mayor alcance que las treguas proclamadas para ciertos días de la semana. El orden público no solo fue garantizado por las autoridades eclesiásticas, sino por las propias autoridades imperiales. Rudo golpe para los aventureros que pasaron, según un cronista, tiempos de miseria y escasez. Pero, como siempre que la suerte parecía sonreírle, Enrique IV sufrió pronto nuevas preocupaciones. Una vez más, la desgracia se cebó en su familia. El príncipe heredero Enrique pactó con los enemigos de su padre. Le persuadieron de que se preparaba una peligrosa rebelión y que el monarca era demasiado viejo y débil para resistir la tormenta. De nada servirían los derechos al trono del joven Enrique si los revoltosos proclamaban otro rey. Era mejor impedirlo tomando él mismo las riendas del gobierno. El joven Enrique era mucho más inteligente que su hermano mayor. Frío y calculador de carácter, no se dejaba influir fácilmente. Parecióle evidente que peligraba su porvenir, y cuando el Papa le aseguró que el perjurio de un excomulgado no era pecado, sino al contrario, acción meritoria, se resolvió en definitiva. En 1104 partió con su padre a la guerra contra los sajones, y un día desapareció del campo imperial con todos sus partidarios. Declaró en público que no estaba obligado al juramento de fidelidad de un rey excomulgado y levantó el estandarte de la rebelión. En vano le envió su padre emisarios para recordarle su solemne juramento. La rebelión cundió con rapidez, pero sus posibilidades de éxito parecían bastante inciertas. Por ello, el joven rey prefirió apelar a la astucia antes que a la violencia. Se mostró dispuesto a tratar con su padre y se dirigió al campo imperial, entonces en Coblenza. Allí se arrojó a los pies del emperador con las mayores muestras de arrepentimiento, suplicándole perdón. Enrique IV lo creyó sincero. De camino hacia Maguncia, donde el príncipe había convocado una dieta para zanjar las diferencias entre padre e hijo, el joven persuadió al viejo emperador a que descansara en un castillo junto al Bingen. Los amigos del soberano pusieron a este en guardia, pero el hijo juró, fingiendo la máxima sinceridad, que no corría el menor peligro y que él arriesgaría su propia vida para salvar a su padre. Apenas franqueó Enrique IV el puente levadizo, quedó prisionero. El joven Enrique se dirigió a Maguncia. Sus amigos le elogiaron la astucia, las hipócritas lágrimas y falsos juramentos con que engañó al anciano. El augusto prisionero estaba en férreas manos. Su peor enemigo, el obispo de Espira, era su carcelero y le aplicaba los medios de intimidación adecuados. Sometiendo a su preso a privaciones y a amenazas, dicho dignatario eclesiástico logró pronto su objetivo de denunciar a la dieta de Maguncia que el emperador deseaba desprenderse de su alto cargo. El hijo Felón no osó trasladar a su padre a Maguncia, cuya población simpatizaba con el emperador. Con algunos príncipes, todos ellos enemigos de Enrique IV, se dirigió a Ingelheim. Allí condujeron también al viejo emperador con fuerte escolta. Los nobles le amenazaron de muerte si no hacía renuncia solemne de sus derechos. El emperador abdicó al fin en favor de su hijo y con nuevas amenazas le arrancaron la confesión de que había perseguido injustamente a Gregorio VII y elegido papa a Clemente III contra todo derecho. Quebrantado en cuerpo y alma, el anciano emperador suplicó al pontífice que le levantase la excomunión que pesaba sobre él, una escena tan repulsiva como aquella de que Lotario fuera responsable 172 años antes. En ambos casos provocaron los mismos efectos, una indignación general contra tan vergonzosa acción y una profunda piedad por la víctima. Con ayuda de fieles partidarios, Enrique IV logra reclutar un ejército y en 1106 tropas de padre e hijo se enfrentaron para entablar la batalla decisiva, cuando llegó la noticia de que Enrique IV había muerto. Solo tenía 56 años. Toda su vida había luchado sin descanso por la unidad imperial y la independencia de su trono, sin que las preocupaciones le abandonaran jamás. Personalidad de Enrique IV. Por su apariencia externa, Enrique IV fue uno de los hombres más impresionantes que hayan ocupado un trono. Tenía el aire de un auténtico soberano. Sus amigos decían de él que la bondad era una de sus cualidades dominantes, elogiaban su caridad con pobres y enfermos y la protección que otorgaba a viudas y menesterosos. Heredó de su padre y de su abuelo el sentido de la justicia, un rigor extremado con ladrones u opresores que su tribunal reconocía culpables. En general, Enrique se parecía más a su abuelo que a su padre. Como Conrado, Enrique se vio envuelto en continuas luchas contra la nobleza en defensa de la autoridad real. Por su interés hacia las cosas del espíritu, seguía el ejemplo de su padre, Enrique III, figurando entre los monarcas medievales más cultos y amigos del arte.
Enrique IV no fue un gran político ni un gran militar. Con frecuencia era irreflexivo. Uno de sus mayores defectos fue su excesiva confianza hacia quienes le engañaban continuamente. Aunque le causaran daños y le traicionasen más de una vez, conseguía su perdón y nuevas muestras de confianza. No es esta cualidad de un gran político. La peligrosa credulidad de Enrique aparece evidente en el modo como se dejó engañar por un hijo artero en demasía. Pese a todas las advertencias, se arrojó a ciegas en las emboscadas que le tendían. En tal sentido, nada le enseñó la experiencia de una larga vida. Tampoco, como capitán, cosechó laureles, solo quedó vencedor en una batalla. Es difícil hallar circunstancias atenuantes a sus muchas y graves faltas en el plano político y en el militar. Solo su sobrehumana perseverancia compensó en parte los desaciertos de su reinado. Cuando el adversario creía haberle vencido en definitiva, era cuando comenzaba para él la verdadera contienda, la larga, agotadora lucha de guerrillas en que Enrique era consumado maestro. Ni en las situaciones más desesperadas se dio nunca por vencido. Un humor jovial le permitía también superar los más duros momentos de prueba. Su nieto, hijo de su hija, el obispo y cronista Otón de Felsinga, nos ofrece un ejemplo de su carácter en uno de los recuerdos de familia. Un día que el emperador se hallaba en Merseburgo, donde su mortal enemigo Rodolfo de Suabia tenía un soberbio mausoleo, un cortesano le preguntó cómo podía tolerar monumento tan impresionante en la tumba de aquel rebelde. Ojalá, contestó Enrique, todos mis enemigos estuvieran tan magníficamente enterrados. Enrique V. Fin de la Guerra de las Investiduras. Enrique V había desempeñado contra su padre el papel de jefe del partido pontificio, pero aquello fue pura comedia. Desde su infancia aprendió el arte sutil del disimulo y siempre estaba dispuesto a ocultar sus verdaderas intenciones. En la crisis de las investiduras su punto de vista en nada difería al sustentado por su padre, y estaba tan resuelto como Enrique IV a oponerse a Roma, pero esperaba el momento oportuno. Cuando juzgó llegada su hora, mandó un enviado a Pascual para recordarle los usos vigentes en Alemania desde la época de Gregorio el Grande, según los cuales el rey sancionaba la elección de obispos. Después era costumbre que el elegido jurase fidelidad al rey y recibiera de él los atributos de su autoridad temporal. Pascual no tardó en responder. En tal caso, la Iglesia se convertiría en sierva del monarca, y eso es imposible. Pasaron los años sin que se borrasen las diferencias, mientras se abría paso la idea de la posibilidad de un compromiso, y empezó a considerarse preferible que los príncipes de la Iglesia abandonasen del todo sus posesiones territoriales, ya que diezmos y donaciones bastarían para su sostenimiento. Incluso Pascual no desdeñaba tal solución. Con el tiempo se persuadía de que no era posible mantener las desorbitadas exigencias de Gregorio. Los tiempos eran difíciles y el propio Papa viose obligado a abandonar Roma para no caer en manos de la nobleza rebelde de la región. Solo bajo protección de tropas normandas pudo volver a su residencia. De los cruzados no podía esperar ayuda alguna. Cierto es que se habían adueñado del Santo Sepulcro y liberado a Jerusalén de los infieles, pero la penosa expedición y los crueles combates sostenidos habían reducido mucho su ejército, al principio tan poderoso. Cuando Enrique V al frente de sus tropas penetró en 1110 en Italia con intención de resolver sus diferencias con el Papa y hacerse coronar emperador, Pascual se apresuró a proponerle la solución antedicha. Para Enrique resultó tan ventajosa que renunció enseguida a sus derechos de investidura y aceptó la convención llamada de Sestri. Pero, ¿cuál sería la actitud de los obispos y abades alemanes respecto al acuerdo entre el Papa y el emperador? Antes incluso de efectuarse la coronación en la Basílica de San Pedro, el monarca instó al Papa que hiciera público el contenido del acuerdo. Cuando obispos y abades supieron que debían ceder a la corona sus posesiones territoriales, pareció que se desencadenaran todas las furias. Pascual no pudo terminar de leer aquel documento. Los príncipes de la Iglesia interrumpieron con apasionadas explosiones de cólera la propuesta bien intencionada del soberano pontífice, de liberarlas de sus cuidados temporales para que pudiesen consagrarse por entero a sus ovejas y velar por la salud de las almas de las que les estaban confiadas. En la Basílica de San Pedro resonaron gritos contra el carácter herético e ilegal de esta medida revolucionaria. No era la primera vez que Pascual se quejaba de no encontrar en el corazón de los alemanes auténtica humildad. El compromiso entre el Papa y el emperador era así rechazado sin posible equívoco. No por ello dejó Enrique de exigir su coronación. Sus soldados recibieron la orden de despejar la basílica y el Papa y los cardenales fueron conducidos a un albergue cercano y luego diseminados por varios castillos del contorno, donde quedaron con rigurosa guardia. Pasado un tiempo prudencial, 2 meses, Enrique prosiguió sus conversaciones con el Papa, o, mejor,
Mandó traer a Pascual y obtuvo confesiones del Santo Padre con razonamientos, ruegos y amenazas. El Papa estaba dispuesto a moderar sus exigencias de que el emperador renunciase a sus derechos de investidura a cambio de que las prácticas simoníacas fueran abolidas. Llorando exclamó: «Me veo obligado por la libertad de la Iglesia y por la paz». Redactáronse los dos documentos que se han conservado. Establecían que los obispos alemanes fueran elegidos con asentimiento del monarca, pero sin intervención simoníaca, y que el rey les concediera los atributos de su poder temporal. Solo después podía ser consagrado el prelado por su superior eclesiástico. Una vez firmado el tratado, se efectuó la coronación con la pompa habitual y la solemnidad requerida. Sucedió lo esperado. El partido de la reforma eclesiástica en Italia, Francia y Borgoña, con el colegio de cardenales a la cabeza, se rebeló en masa contra una decisión arrancada a la fuerza del Papa. Pascual, de conciencia timorata, al fin confesó haber obrado por coacción y denegó las concesiones hechas a Enrique. La disputa de las investiduras se recrudeció. Una vez más, el emperador germánico fue excomulgado. Como en tiempos de Enrique IV, la lucha entre el Papa y el emperador en Alemania iba a la par con la violenta pugna entre el monarca y los nobles, tanto laicos como eclesiásticos, mientras los sajones se rebelaban de nuevo. La doblez y falta de espíritu caballeresco que demostraba Enrique contribuyó a aumentar el número de sus enemigos. Como era enfermizo e incapaz de mandar sus ejércitos en persona, las derrotas se sucedían y su posición llegó a ser en extremo crítica. Entretanto, Pascual falleció en 1118, lo sucedió Gelasio II y al año siguiente Calixto II, hombre prudente y humilde que deseaba con sinceridad reconciliarse con el emperador. Era viejo y esperaba unir su nombre al restablecimiento de una paz definitiva. Resumió su programa en una carta dirigida al emperador que terminaba así: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». El mundo entero estaba cansado de luchas continuas. Incluso el furor teutónico, como escribía el monje Dom Eckhart de la abadía de San Gall, que no toleraba que viviesen en paz quienes observaban los mandamientos de Dios, aquella manera de arraigada rebelión que no se corregiría nunca, comenzaban a calmarse. El concordato de Worms. Así se preparó el ambiente para un acuerdo definitivo y, después de conversaciones que duraron años, se firmó el célebre Concordato de Worms en 1122. A este concilio general alemán asistieron, además del emperador, la mayoría de los príncipes laicos y eclesiásticos y los legados pontificios. El concordato constituía un compromiso, pero no sobre la base establecida por Pascual y Enrique V. Determinó que ni el rey ni el papa designarían los obispos y abades, sino que serían elegidos por los capítulos, es decir, por los canónigos de la iglesia catedral del obispado vacante o de la abadía a proveer. Los prelados conservarían sus posesiones territoriales. La investidura sacerdotal sería conferida por el Papa, quien les remitiría el anillo y el báculo. La investidura feudal la otorgaría el emperador, quien daría previamente a los obispos alemanes el cetro, símbolo de su autoridad temporal. El monarca perdía el derecho de elegir a sus vasallos eclesiásticos, aunque continuaron poseyendo sus feudos. Ello significaba un debilitamiento de la unidad del imperio germánico. Con su generosidad hacia los vasallos eclesiásticos, la dinastía de los otones procuró un reforzamiento de la autoridad imperial. El concordato de Worms obtuvo un resultado diametralmente opuesto. El rey conservó la posibilidad de intervenir en la elección de los obispos en Alemania. En efecto, quedó prescrito que tenía derecho de asistir a su elección y hacer pesar su decisión en el caso de que los electores no se pusieran de acuerdo. Dado que la discordia era moneda corriente en todas las elecciones eclesiásticas, la ambición regia avisoraba fecundas perspectivas. El hecho de que los vasallos eclesiásticos debían juramento de fidelidad al rey revestía desde luego gran importancia. En general, puede afirmarse que tanto el rey como el papa habían perdido la partida en su disputa. La nobleza germánica fue la que salió triunfante en la contienda.